Seguimos con más de Primera Página, conversando y analizando los temas que le interesan y le influyen directamente al ciudadano común. Y por supuesto no podemos dejar por fuera la economía ni el tema de los salarios en relación al aumento que habría hecho el Ejecutivo Nacional del Salario Mínimo. Para analizar este tema, aclarar dudas, hoy nos acompaña el señor Luis Crespo, economista, docente universitario y analista político. Señor Crespo, un placer recibirlo en Primera Página. Buenos días, gracias por la invitación. Y hablábamos antes de ir al aire, en la pausa, sobre precisamente este aumento del salario mínimo y sobre este hecho discutíamos sobre si era suficiente o no este aumento. Y pues le pregunto, ¿es suficiente realmente este aumento del salario mínimo? ¿Puede de alguna manera ayudar a que la población venezolana tan abatida en los últimos años, sobre todo económicamente, pueda de alguna manera satisfacer sus necesidades? Porque además hacemos mención al artículo 91 de la Constitución, como lo conversábamos anteriormente en el corte, que todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantizará el pago de igual salario por igual trabajo y se fijará la participación que debe corresponder a los trabajadores y trabajadoras en el beneficio de la empresa, artículo que citamos de nuestra Constitución. Señor Crespo, entonces, ¿es suficiente este aumento del salario mínimo? Sí, bueno, los venezolanos desde el 3 de marzo estuvimos con inquietudes sobre los anuncios del ajuste al nuevo salario mínimo de nuestro país. Se utilizaron algunas premisas, iba a ser anclado al petro, no iba a ser anclado al petro, situación que generó mucho debate y que bueno, en la publicación de la Gaceta quedó aclarada que nuevamente ese criterio que han ofrecido a los trabajadores de anclar el salario mínimo al petro no es real y no se cumple. Ha sido fundamentalmente un argumento de agitación política. Pero sobre la interrogante de si el ajuste al salario mínimo o el nuevo salario mínimo que rige a partir del 15 de agosto es suficiente o no, creo que la respuesta correcta es ¿quién puede vivir con $29 al mes o quién puede vivir con un ingreso de $1 diario? Si le incorporamos el valor del bono de alimentación, estaríamos hablando de un ingreso aproximado de $39. Y mientras revisamos los precios de la cesta alimentaria, bien sea de las fuentes que podamos definir, la del Sendas o de los amigos del Observatorio Venezolano de Finanzas, te das cuenta que el poder de compra que tiene ese nuevo salario mínimo puede estar representando apenas un 7-8% de la misma. Entonces es allí la gran incertidumbre, la gran interrogante de qué podemos adquirir, cuál es el poder de compra de ese nuevo salario que en definitiva no le permite a las familias venezolanas poder obtener ingresos suficientes para poder dar respuesta a un conjunto de condiciones de vida, a un conjunto de necesidades que son fundamentales más allá de la alimentación. Y ahí lo fuerte del concepto de salario suficiente. El mismo comprende elementos de condiciones de vida como seres humanos vinculados a la alimentación, pero también de nuestro desarrollo social, cultural y emocional, que son elementos fundamentales a los cuales se le debe responder. Creo que es fundamental dejar claro que Venezuela necesita y los trabajadores venezolanos necesitan que se discuta una metodología para reconstruir el salario en el país. Y es allí donde el diálogo social, el diálogo con los sectores, con los trabajadores, con los empresarios y con el gobierno es fundamental. Este debate sobre el tipo de salario o la metodología para establecer el salario debe construirse en una discusión amplia, vinculada incluso al tema de cuál es el modelo de desarrollo y cuál es la política económica que debemos desarrollar en el país. Lo cierto es que, señor Crespo, al margen de las estadísticas, por supuesto,
el venezolano cada día a día siente pues que le falta mucho para lograr cumplir las exigencias más básicas de la vida diaria. Entonces, más allá de las estadísticas que pueda tener un organismo u otro sobre la cesta básica, lo cierto es que aunque el aumento en comparación al monto que se tenía anteriormente fue un aumento, digamos, significativo, todavía sigue siendo insuficiente. Pero, ¿qué implica? Si es insuficiente, debe tener algunas implicaciones. ¿Qué implica entonces este aumento de salario para la economía nacional? Mira, en términos del propio salario, ¿de dónde venimos? Venimos de tener un salario mínimo pulverizado que apenas representaba 1.67 dólares y que eso condenaba a la miseria a los trabajadores. Con este ajuste salarial pudiéramos decir que los trabajadores venezolanos están pasando de la miseria a pobreza extrema. Si utilizamos como referencia el criterio del Banco Mundial, donde establece que los trabajadores que obtienen ingresos por debajo de 1.9 dólares diarios están en el cinturón de pobreza extrema, bueno, perfectamente esa definición permite establecer o describir lo que están viviendo los trabajadores venezolanos. Salarios destruidos, pulverizados, que afectan sus condiciones de vida. En el tema del impacto en la economía venezolana, mira, el sector público, producto de la dolarización transaccional que ha ocurrido en el país, eso le permitió restablecer algunos equilibrios microeconómicos y poder, en el caso de los salarios, recomponer salarios que le permitieran retomar niveles de operatividad y seguir operando en el país. En el sector público esto no ha ocurrido. Vemos trabajadores del sector público, jubilados y pensionados, y puedo poner el ejemplo en nuestro caso, el sector universitario, y solo esperamos que no nos escamoteen las tablas salariales que están ancladas al salario mínimo. Pero el sector público ha sido prácticamente desalarizado el trabajo en ese sector, afectando el funcionamiento del mismo. ¿Qué ocurre en las alcaldías, en las gobernaciones? Trabajadores desmotivados, trabajadores que tuvieron que buscar otras formas de obtener ingresos a su familia, e incluso si discutimos sobre el éxodo de venezolanos a otras latitudes, hay un porcentaje que lo que los motivó es la búsqueda de ingresos, de obtener mejores salarios para poder responder a sus condiciones de vida. La economía venezolana ha sido muy afectada producto de la política que se desarrolló en los últimos años en el país, excesivos controles. Hay un viraje silencioso que no se ha discutido incluso con los sectores. Y así como aspiramos se discuta la metodología del salario, aspiramos que el modelo económico, la política económica, la política salarial se discuta abiertamente con los trabajadores y no se cometa el mismo error de ir imponiendo niveles, decretando salarios al margen de una política, de una planificación inclusiva, que es la misma historia que vivimos en el país durante el 2014-2015. Porque detrás de este anuncio de ajuste salarial hay un plan tributario, hay ajuste de tarifas de servicios públicos, hay todo un conjunto de medidas que puede convertir este aumento en sal y agua. Conversamos con el señor Luis Crespo, economista, docente universitario y analista económico, que nos da un poco luz sobre el tema económico en el país, el aumento de salarios. A esta hora nos corresponde hacer una pausa, pero al regreso, por supuesto, leeremos las preguntas y las inquietudes de la audiencia. Luis Crespo, él es economista, analista económico y docente universitario, sobre el aumento salarial y las implicaciones que tiene este aumento para la economía del país, pero también para la economía del ciudadano. Y también revisamos las preguntas y las inquietudes que tiene la audiencia, pero como conversábamos en la pauta, hablamos de que el aumento del salario visto en comparación a lo que era anteriormente, desde el punto de vista llevándolo al dólar, el aumento fue significativo. Sin embargo, más allá de las estadísticas o de que ese aumento pueda considerarse un gran aumento, al final
el bolsillo de la gente no siente tal aumento, con lo cual, a pesar de que se sube o hay una subida del salario mínimo, puede decirse que la economía del ciudadano venezolano se mantiene prácticamente igual. Mira, te lo voy a describir de la siguiente manera. Yo pudiera decir que la gente va a comer 3 días más con ese salario, porque del resto el poder de compra del mismo es muy limitado. Estamos hablando de un ingreso para los trabajadores que perciben salario mínimo, ojo, y en el caso de los jubilados y pensionados, aunque hay otros trabajadores del sector público fundamentalmente, que con sus tablas salariales deberían estar en una posición distinta, el poder de compra del mismo es muy reducido. ¿Por qué? Porque venimos de años con un salario destruido y pulverizado. Y si lo vemos en términos concretos, 28 o 29 dólares, ¿qué significan? Un kilo de carne, un cartón de huevo, y otros bienes que pueden, como decía al inicio, significar 3 o 4 días de comida. Ahora, si eso lo vemos en otros sectores, algo que también describíamos en el sector público, la realidad, en el sector privado, perdón, la realidad es otra. En definitiva, las perspectivas de reconstrucción del salario son fundamentales para los trabajadores, porque de él depende sus condiciones de vida, su proyecto de vida. Y por eso el llamado a la necesidad de que se discuta un método para la reconstrucción del mismo. Se hablan de perspectivas de crecimiento de la economía venezolana, de estar en una nueva senda y de estar en escenarios positivos. Bueno, el salario de este sector es fundamental que se discuta. ¿Son no que realistas se estas perspectivas de crecimiento? ¿Realmente está creciendo la economía venezolana? Las perspectivas para este 2022 parecieran favorables, a menos que hayan cambios muy bruscos que puedan generar la necesidad de revisarla, pero las perspectivas en el sector petrolero, las perspectivas en nivel de la expansión del comercio, el sector salud, otros sectores que han tenido un comportamiento positivo, insisto, a partir del tema de la dolarización, vislumbra un escenario un poco más favorable. Sin embargo, cualquier movimiento brusco, cualquier decisión atrevida que pueda interrumpir ese proceso llama a la necesidad de revisar las mismas. En ese contexto, que inclusive existen incertidumbre sobre la sostenibilidad del mismo, existe incertidumbre sobre los escenarios futuros, el diálogo con los trabajadores y los empresarios es fundamental. Profesor, la audiencia tiene muchas dudas que nos gustaría aclararles, aprovechando su presencia el día de hoy en el programa. Y pregunta por aquí Nano Vergara: buenos días, su invitado podrá comentar qué número de venezolanos ganan salario mínimo. Mira, en este país hay opacidad de la cifra, pero, por ejemplo, jubilados y pensionados aproximadamente 3,5 millones. Y trabajadores del sector público puede estar rondando los 2,5 o 3 millones. O sea que estaríamos hablando de entre 6 y 6,5 millones de trabajadores aproximadamente, dejando claro que en este país hay un problema de cifras, sobre todo en el sector público. Por aquí también nos comenta Remigio: buenos días, le digo al invitado que ese aumento de salario lo que hizo fue empeorar más la economía, ya que todo está subiendo de precio y están despidiendo personal de las empresas cuando no se está produciendo al 100%. También Manuel Vega: buenos días, ¿qué opina el invitado con el incesante asedio del gobierno con los impuestos? Hasta los pequeños emprendedores hemos terminado como contribuyentes especiales. Así no se conduce la mejora de la economía. Sí, hay dos reflexiones ahí importantes. Uno, sobre el tema del impacto inflacionario, que pudiera ser mínimo, pero si lo vemos dentro de otras medidas que se han anunciado, por ejemplo, la reforma a la ley del impuesto a las grandes transacciones, que va a tener un impacto inflacionario, y otros impuestos de menor calibre, el ajuste en algunos servicios, cuando lo ves en conjunto, debe ocurrir un nivel de impacto inflacionario. No solo, incluso lo dejo, soy responsable en eso, no es producto del aumento de este ajuste salarial, sino de todo un conjunto de medidas que se han venido anunciando. Y lo segundo es el tema
La segunda pregunta sobre el tema del paquetico tributario, sí, aquí hay un ajuste silencioso de tarifas de manera significativa, un ajuste silencioso en algunas reformas tributarias, la ley de notarías y registro, el impuesto a las grandes transacciones y otras cosas que vienen por allí ajustando, que cuando lo ves en es un gran plan de recaudación que nos lleva a la siguiente reflexión. O sea, este ajuste salarial está vinculado a esos mayores ingresos fiscales sobre ese plan tributario, o es producto de la expansión, del crecimiento económico, lo que hará que genere incertidumbre, no se haga sostenible y no permita en el mediano plazo la recuperación del salario, porque no es inherente a un plan económico que incluya esa variable. Leemos rápidamente, profesor, el último comentario. Nos comenta por aquí Denis Pernía. Buenos días. ¿Quiénes discuten el salario de los trabajadores del país? ¿Cuánto compraba un pensionado en 1998 y cuánto compra ahora? Los sueldos del venezolano versus los vehículos lujosos que la revolución nos restrega en la cara. Por favor, respuesta rápida, puntual. Sí, la pulverización y la destrucción de nuestras condiciones de vida nos ha llevado a que hoy en día veamos una sociedad desigual y con una gran brecha de inequidad. Gracias, señor Luis Crespo, por acompañarnos esta mañana, dándonos un análisis sobre las implicaciones del aumento de salario mínimo en la economía nacional. El señor Luis es economista, docente universitario y analista económico. Gracias por acompañarnos esta mañana. A nosotros, hasta ahora, nos corresponde